le damos el uso de la voz al diputado Mendoza hasta por 3 minutos para sus preguntas. Presidenta, si registras mi asistencia del Muro García, por favor. Claro que sí, diputada. ¿Puede todavía, si gusta, preguntar? Perfecto. Adelante, diputado Mendoza. Gracias, diputada presidenta. Bienvenido, secretario. Para abordar brevemente dos temas que me parecen interesantes. El primero de ellos se refiere a lo que en semanas pasadas realizó el IMSS, la inmovilización de cuentas bancarias a municipios. Y si bien existe un procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, donde no se debe notificar este tipo de actos, sí resultó sorpresivo que algunos municipios como Guadalupe, no sé cómo le hizo, conociera la información de estos actos de este ente fiscal y retirara anticipadamente recursos pagando 3 o 4 quincenas anticipadamente a los trabajadores. En el caso de Sombrerete fue ipso facto, ahí sí fue inmediato el descuento. Y tal vez le faltó acreditar por ahí al presidente Sombrerete algunas horas en bicicleta o en caminadora para que le pudieran dar ese trato. Por cierto, esta parte, lo digo así de paso, es sumamente patético y tendrá que ser abordado por este Congreso, esa actitud del presidente municipal que acredita conductas incluso de ejercicio indebido del servicio público, de funciones del presidente de Guadalupe. Pero esto lo voy a concatenar, secretario, con el tema del Fondo de Saneamiento Financiero. Sí sería importante, ya se mencionaba hace un rato, de que este fondo necesita, o yo hubiera querido que se acompañaran en este presupuesto los criterios generales de administración, de asignación, de distribución de ese fondo. Necesitamos que haya certeza en esa parte del Fondo de Saneamiento Financiero, en su administración y en su asignación, y yo propondría aquí al presidente de la Comisión de Presupuesto pudiéramos colocar un transitorio en este presupuesto para que en 30 días naturales se presentaran estos criterios generales de administración y asignación del Fondo de Saneamiento, como también del Fondo a convenir de 480 millones de pesos para municipios a convenir con gobierno del Estado. No sé si el secretario lo vea posible de que pudiéramos trabajar esa parte y tengamos esa parte normativa publicada y perfectamente clarificada para evitar malos entendimientos. El segundo tema se refiere a lo que ya se ha comentado sobre las famosas o los famosos subejercicios. Entramos al plano especulativo cuando hablamos de subejercicios porque pues, efectivamente el ejercicio fiscal no está terminado, no podemos sacar conclusiones, pero hay un tema que sí es verificable y aquí sí quiero puntualizar y está en el dictamen de cuenta pública, es el subejercicio registrado en el 2021 de la Secretaría de Salud, de 434 millones, de los cuales 320 correspondieron a medicamentos y material de curación. Ahora se vuelve a plantear 381 millones para convenir con INSABI. Yo preguntaría, ¿hay seguimiento de la ejecución y aplicación del gasto o se revisó esta parte de inejecución o subejercicio por parte de la Secretaría de Salud, que ahora de nueva cuenta se le brindan 381 millones a convenir con INSABI? Este tema se correlaciona, secretario, con lo que también está pasando en la Secretaría de Desarrollo Social y particularmente lo que denunció la senadora Soledad Luébano el 29 de noviembre, relativo a la pensión universal para discapacitados. Se vuelven a presupuestar 100 millones de pesos en este paquete económico y se denunció el 29 de noviembre que no se ha ejecutado
o no se ha realizado el pago de la pensión universal a discapacitados según lo que informa esta senadora. Hay seguimiento del gasto, hay un trabajo de revisión de ejecución, en este caso de lo convenido tanto con INSABI como con la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias, diputado Juanito. Le damos el uso de la voz al secretario hasta por 5 minutos para sus respuestas. Gracias, con permiso, diputada presidenta. Adelante. Diputado, de nosotros no habría ningún inconveniente, creo que hasta es sano dejar una obligación de cuántos días, de una u otra forma, por supuesto, publicar las reglas de operación respecto de estos fondos, ¿verdad? Sí sería muy importante dejar, está bien, 30 días, creo que es evitar cualquier situación, incluso de subejercicio, hablando de subejercicio que se pueda presentar, y esta parte, por supuesto, que la vemos viable. ¿Y qué decir en ese sentido? Por supuesto, lo vuelvo a repetir, lo que nosotros buscamos es crear un fondo que se pueda potenciar. Este fondo de saneamiento lo podemos enriquecer con aquellos, sobre todo los adeudos que tienen que ver con impuesto a la renta, podemos ver un potencial con base en la cláusula 17ª de poder regresar de una otra forma de facto y considerar esto incluso como una ampliación automática para los municipios. Yo creo que sería muy bueno para los municipios tener esta posibilidad, y de nuestra parte no habría ningún inconveniente poder acrecentar el monto de otra forma que de facto se daría por este mecanismo. Con los adeudos del Seguro Social es algo que nos preocupa, por supuesto, sobre todo porque se convierte en un asunto financiero, pero hay que recordar, diputado, que todo nace de la irresponsabilidad de una u otra forma, incumplimiento por parte en lo general de los servidores públicos. El hecho de llegar a un no pago que tiene que ver con contribuciones y que yo le he marcado, además están tipificadas como delitos fiscales, porque tanto el impuesto sobre la renta de retención de los trabajadores, como el caso del Seguro Social, las aportaciones de los trabajadores que van a sus cuentas individuales, de una u otra forma, transgrede de esta situación política, jurídica, y que de una u otra forma se traduce en una obligación financiera. ¿Cuál es la preocupación a nosotros cuando vienen las afectaciones también? En su caso, estamos hablando ya de procedimientos directos que está haciendo la autoridad. Pero imagínese, diputado, cuando vengan situaciones penales, que es lo que yo platico con el seguro. El próximo lunes de la próxima semana se va a llevar a cabo una reunión con autoridades del Seguro Social, de lo que hemos hablado, diputado, que va a ser también una parte de lo que buscamos solución, es, además del descuento del 90% de las multas, darle 72 parcialidades con base en la misma ley de ingresos federal que se tiene, y además el Estado estamos viendo la posibilidad, que yo he platicado con el gobernador, como van a permitir dación en pago, que nosotros podamos pagar de manera institucional, dar un terreno, ¿sí me explico?, del gobierno del Estado, que sirva para poder cumplir, y de ahí nace la necesidad de las reglas, diputado, que no tenemos a la mano, que lo podemos incluso dialogar, diputado, no importa que no sea una ley, ¿verdad?, que no está en eso. O en algunos casos, si ustedes pueden poner candados también, lo que queremos es disciplina, diputado, que no volvamos a caer de manera reiterativa en ese incumplimiento. Tenemos una reforma desde hace 2 años que se presentó, la Ley de Corrección y Corrupción Financiera, donde ustedes, los diputados, hablando de otra legislatura, por supuesto, se aprobó para que pudiesen afectarse participaciones. Y en esta propuesta que tenemos con el Seguro Social es de poder afectarles a los municipios tanto lo que adeudan como lo presente, para que se regularicen, porque si no, pagan de las 72 parcialidades, se empiezan a pagar 3 o 4, y luego, ¿qué va a pasar, diputado? Van a volver a caer en lo mismo. O viene otra administración y va a ser, con el cambio, por sus requerimientos propios financieros, se les va a hacer fácil no pagar. Y va a ser una situación, un cuento, como dice el dicho, de nunca acabar. Queremos remediarlo de fondo, y el Estado está en la disposición de hacerlo. Estamos de manera solidaria en tratar de ayudar a todos, esto sin ningún color o partidismo o una situación simplemente de responsabilidad. Con relación a lo del padrón único para efectos de
de lo que tenemos convenido para el programa con el gobierno federal de apoyo a los discapacitados, nosotros ya aportamos, diputado, a un fideicomiso. Recordar que es la propia ley, la Constitución, la ley de austeridad, disciplina y responsabilidad financiera del Estado, la propia ley de disciplina financiera de las entidades federativas de los municipios establecen que los responsables del presupuesto es quien los ejerce. Y en ese sentido, nosotros, ¿qué hicimos? Lo mandamos a un fideicomiso. Este fideicomiso que aperturó, tenemos que entendido la Secretaría del Bienestar, que nos faltan algunos documentos de Hacienda para validar esta parte, pero se hizo por el efecto del pago a petición de la propia Secretaría también del Bienestar, y se aportó este recurso y que se encuentra en un fideicomiso y que de ahí se vayan realizando los pagos. Ya no es responsabilidad de nosotros esta parte de vigilancia, porque es un efecto con el gobierno federal y la parte estatal. Nosotros que sí podemos exigir lo de nuestra aportación. Si no hay un padrón, hemos pedido padrones, hemos pedido documentación precisa, donde también le damos legalidad, porque el día de mañana viene la Auditoría Superior de la Federación y tenemos que entregar cuentas. Aunque sea nuestra Secretaría de Desarrollo Social la responsable. Y en ese sentido, pues le estamos dando seguimiento, diputado. Y en general, vuelvo al mismo tema de la parte de los subejercicios. Nosotros trabajamos y con las propias dependencias ser más eficientes en el ejercicio presupuestal. No va a haber ningún problema para efectos del cierre del ejercicio con relación a la parte federal. Lo que usted establece en la parte de salud, si bien es cierto es un organismo descentralizado, las auditorías no nos vienen directamente, por así decirlo, que atendamos a la Secretaría de Finanzas, pero sí nos informan. Y en algunos casos, como lo que sucede, es por la parte convenida para medicamentos con el gobierno federal, por eso se presentan subejercicios. Le voy a dar un ejemplo, el año pasado, ¿qué sucedió, diputado? El año pasado, en diciembre del 21, tuvimos un apoyo todavía al cierre del ejercicio de 300 millones de pesos. Entonces, para efectos de poder ejercerlos. De ahí cerca de, si no mal recuerdo, cerca de 60 millones de pesos ya no se pudieron ejercer porque te lo están dando en diciembre. ¿Sí me explico? Lo que se pudo ejercer con toda legalidad y los procedimientos que nos ayudó el gobierno federal, se realizó. Entonces, en ese mismo mecanismo estamos con toda la parte del ejercicio presupuestal. ¿Okay? Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, secretario. Le vamos a dar el uso de la voz al diputado Mendoza hasta por 3 minutos para que concluya. Coincidir en la parte final con el secretario de Finanzas. Efectivamente, cuando estuvo aquí el secretario de Salud, yo le mencionaba que el problema estructural que se tiene en materia de salud, en lo relativo al desabasto de medicamentos y material de curación, no solo está en la parte de distribución, está en la parte de planeación, en la adquisición, en la distribución y en el surtimiento. Es un problema estructural que se tiene en salud. Y sí resultaba preocupante que allá por el mes de septiembre, octubre, apenas se estuvieran realizando licitaciones de material de curación, cuando una licitación promedio quizás 90 días dura aproximadamente, pues iba otra vez a meter otro nudo, otro cuello de botella en esa parte del ejercicio del gasto en materia de salud. Sí, me parece esta parte del gobierno del Estado de actuar en ciertos casos como obligado solidario o la dación en pago de algunos terrenos, de algunos inmuebles, pudiera dialogarse o pudiera incluso hasta dónde lograr para plasmarlo en los mismos criterios generales de la administración del Fondo de Saneamiento. Ojalá y trabajemos en esa parte, secretario, y demos certezas también una vez que se publiquen estos criterios generales. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Juan. Le damos el uso de la voz al diputado David González hasta por 3